vamos a formular una serie de comentarios sobre este proyecto de ley que votáramos en su oportunidad en forma contraria en la comisión, quienes integramos en representación del Frente Amplio la Comisión de Constitución y Legislación. Y en este caso no lo hicimos por razones de forma, en el sentido de que es claro que si hay una ley que tiene la interpretación que tuvo y la sanción que tuvo por parte de la Suprema Corte de Justicia, efectivamente, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, puede ser importante hasta habitual que pueda no estar dentro de las leyes que siguen vigentes a partir de ese pronunciamiento de la Suprema Corte, más allá de coincidir o no con el mismo, que también formulamos nuestras discrepancias con algunos de sus considerandos, que por supuesto, y sus fundamentos, que fueron muy prolíficos en cuanto a las citas de distintos constitucionalistas y de la visión que estos transmitían fundamentando el punto de vista de la Suprema Corte. Pero además de eso, que insisto, no es el fondo de nuestra intervención, sino que hace, desde nuestro punto de vista, la sustancia otra cuestión. La sustancia tiene que ver con lo que creo que se ha señalado en parte de la fundamentación de quien ha informado por la comisión en forma mayoritaria, y tiene que ver con el derecho al voto de los ciudadanos uruguayos en el exterior. Ese es el fondo del asunto y es la cuestión que entiendo necesario se ponga siempre en debate, con argumentos, con fundamentos. Y en ese sentido, por supuesto que nosotros no compartimos que el pronunciamiento que se dio en el año 2009 sobre una forma del voto en el exterior, esto es, la forma del voto epistolar, sea una piedra inamovible para el resto de la historia y que sea esta la visión que inhabilita cualquier forma de vinculación desde el punto de vista político que tienen que tener o deberían tener, mejor dicho, los ciudadanos uruguayos en el mundo, que paradójicamente en otras se ve como a veces se celebra en nuestro país la participación cívica de ciudadanos de distintos países, particularmente de América del Sur, y sin embargo no se toman acciones desde el punto de vista legislativo que sí tengan la misma posibilidad de hacerlo con los nacionales. Uruguay tiene el triste privilegio de, salvo las Guayanas, ser el único país de toda América del Sur que no habilita el voto a sus nacionales, a los uruguayos que siguen siendo uruguayos residiendo en el exterior. Todos los demás países de América del Sur sí lo hacen. Lo hacen también quienes a veces se muestran como democracias referentes en algunos de los discursos que se escuchan por estos lares. Estoy hablando de sistemas democráticos, como por ejemplo los que refieren a algunos países de Europa Occidental, léase España, Italia, Francia, o en las Américas, como acabo de señalar, los países de América del Sur o el propio Estados Unidos. Es decir, muchas de las democracias modernas tienen la voluntad de dar en un mundo que cada vez está más interconectado, que cada vez más global, donde los ciudadanos que residen en otras partes del planeta, algunos más cerca, otros más lejos, tienen el absoluto conocimiento de lo que pasa en el país, incluso a veces en tiempo real, mucho más que nosotros mismos. Cualquiera de nosotros sabe que eso es así, que hay una situación muy distinta de cuando se dieron las etapas migratorias del Uruguay, algunas referidas en muchos casos a motivaciones políticas,
estoy hablando en las vísperas de la dictadura o durante la dictadura, otras después ligadas a ciclos económicos y a los padecimientos que en distintas circunstancias el Uruguay ha tenido en esta materia, más allá de que esto, dicho por algunos demógrafos, constituye una matriz que se ha dado a lo largo de los años, casi estructural, y que tuvo una leve reversión en algunos años, a partir de 2005, donde por circunstancias propias del Uruguay y por circunstancias de otros países, se dio que el flujo se invirtió. Fueron más los uruguayos que regresaron que los uruguayos que emigraron. En ese sentido, nosotros estamos convencidos que la perspectiva del análisis de este tipo de leyes, más temprano que tarde, y ojalá, esto debería ser mirado y asumido sin la perspectiva política partidaria. Esto es simplemente como lo que es, una cuestión de derechos, sin presunciones, sin presumir que quien mañana se acerque para ejercer su derecho sea de tal o cual partido, porque sería como asumir que las proporciones de uruguayos que tienen que emigrar necesariamente responden a tal o cual partido. Y eso todos sabemos que no es así, todos sabemos que eso no tiene ningún asidero, y claro, uno sabe que detrás de esto, o por lo menos yo tengo la convicción que detrás de esto hay especulaciones político-partidarias, hasta electorales, propias. Y eso es lo que nubla algo que con el paso de los años debería generar otra madurez cívica, debería generar otra mirada desde el punto de vista político, debería generar, mirar desde acá, que tenemos un lugar de expresión política representativo, distinto. No tener esa mirada restrictiva respecto a nuestros ciudadanos, que no aporta desde ningún lugar, porque es claro que cuando se produce algún éxito en campos como el deporte, la cultura o la ciencia, bien que se celebra y se recuerda. Ahora, a la hora de que esa persona pueda ejercer sus derechos en ciudadanos con otra perspectiva, es decir, de ejercer y votar y elegir en Uruguay, eso se está del otro lado del mostrador. Entonces, desde ese punto de vista, siento que el Uruguay, no ya desde el sistema político, que también, ni que hablar, sino tiene que darse una discusión ciudadana, más horizontal, con menos preconceptos, con menos, hasta diría la palabra resentimiento del destino propio y de otros, es decir, con una mirada mucho más inclusiva, que además nos permite hacer algunos gestos mínimos. En esta misma legislatura presentamos un proyecto de ley que lo único que buscaba era rehabilitar a través de medios informáticos la posibilidad no ya de votar, sino de volver a estar en el padrón electoral, porque todos sabemos que una persona, por distintas razones, incluso hasta en forma interrumpida, puede estar ausente de 2 ciclos electorales. Y si está ausente de 2 ciclos electorales, tiene que venir al Uruguay, volver a inscribirse, irse al país donde reside y después volver a votar. Cuando esto no opera para otros órganos del Estado, que desde el punto de vista de plataformas informáticas pueden hacer y tener posibilidades de desarrollar y ejercer sus derechos y distintas acciones que le competen y que tienen que ver con su vida en el Uruguay. Desde lo más mínimo de lo cotidiano, por decir algo muy de vida cotidiana, desde pagarle el surtido en forma electrónica a algún familiar en un centro y que pueda tener, haciendo los aportes de impuestos y demás, esa utilización para las personas que sea beneficiaria, hasta
una enorme serie de trámites que el Estado permite, por suerte, en ese avance que tiene el Uruguay de punta hace unos cuantos años en cuanto a la inclusión digital, al poder tener mayor y mejor accesibilidad a trámites del Estado. Bueno, esto no depende de un órgano que sea de un decreto administrativo, una resolución de un ministerio. Esto dependería de tener al menos la voluntad de quienes representamos a la ciudadanía en mayoría especial, como lo requiere la Constitución, y hacerlo. Obviamente en coordinación y en vínculo con el órgano estatal que le compete, que es la propia Corte Electoral. Pero bueno, esto no ha sido posible, esto está encajonado hace unos años ya en una de las comisiones del Parlamento y notoriamente no tiene voluntad para ser aprobado. Y a veces eso, por supuesto, que puede desalentar a las personas que hace muchos años luchan por estos derechos, pero esto ya no es una cuestión que hace a una definición de tal o cual generación, sino que tiene que ver con una causa. Y las causas no se abandonan más allá de las derrotas circunstanciales. Por eso, este proyecto de ley, esta iniciativa que viene de la Comisión de Constitución y Legislación, más allá de las formas, nosotros entendíamos que tiene que haber un mensaje de los contenidos, de qué voluntad de fondo tenemos respecto a esta situación, de qué mirada, más allá del ciclo electoral inmediato, tenemos, para que no haya diferencias entre quien puede pagarse el boleto de avión o de barco para ejercer su derecho con quien no lo tiene. Porque a la larga o a la corta, esto es lo que efectivamente determina si el uruguayo o la uruguaya pudo votar o no. Y en ese sentido es la cuestión práctica, material, sobre la cual hoy estamos operando. Como la tendencia a la emigración, insisto, tiene, salvo algunos escasos periodos, una cuestión estructural muy fuerte, y como es muy alta la proporción de uruguayas y uruguayos que viven en el exterior y que están pendientes de todo lo que pasa y que son tan ciudadanos como nosotros, es que tenemos la expectativa que, insisto, más temprano que tarde, asumamos que esto es una materia pendiente que el sistema político en su conjunto y la sociedad tiene que mirar de otra manera y resolverlo afirmativamente. Gracias, Presidenta. Senador Vergara, por una cuestión de orden tiene la palabra la senadora Ciaín. Para mocionar, prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta que termine el orden del día. Procedemos a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 28 en 28. 28 en 28 afirmativo. Senador Vergara. Muchas gracias, señora presidenta. Somos muy respetuosos de las decisiones judiciales. Que seamos respetuosos de las decisiones judiciales no nos inhibe de que en más de una oportunidad podemos pensar que no son las decisiones que compartimos, que no son las decisiones correctas. Máxime cuando hay una resolución que ni siquiera es unánime, que tiene discordia dentro de los propios miembros de la Suprema Corte. Voy a apoyarme y a continuar el énfasis de lo que planteaba recién el senador Maía, en cuanto a que esto hay que verlo sí en lo concreto de lo que estamos discutiendo hoy, pero sobre todo